y bienvenidos a esta presentación sobre arquitectura de software y atributos de calidad. En esta sesión, exploraremos la importancia de diseñar software que no solo funcione, sino que también cumpla con altos estándares de calidad. Analizaremos cómo los atributos de calidad influyen en la arquitectura y el éxito de un proyecto. Como dice Joel Spolsky, el buen software, al igual que el buen vino, requiere tiempo y dedicación. No se trata solo de escribir código rápidamente, sino de construir una base sólida que perdure y se adapte a las necesidades cambiantes. La calidad es un ingrediente esencial en este proceso. Ahora, profundicemos en el concepto de atributos de calidad. En esta sección, definiremos qué son estos atributos y por qué son cruciales para el diseño de una arquitectura de software robusta y eficiente. Entenderemos cómo impactan directamente en la experiencia del usuario y el éxito del proyecto. Aquí vemos la diferencia entre requisitos deficientes y requisitos bien definidos. Unos requisitos claros, completos y testables son fundamentales para evitar confusiones y asegurar que el software cumpla con las expectativas. Unos requisitos malos pueden llevar a un proyecto caótico y fallido. Requisitos funcionales. Los requisitos funcionales son características o funciones del producto que los desarrolladores deben implementar para que los usuarios puedan realizar sus tareas. Por lo tanto, es importante aclararlos tanto al equipo de desarrollo como a las partes interesadas. Generalmente, los requisitos funcionales describen el comportamiento del sistema en condiciones específicas. Ejemplos. El sistema envía una solicitud de aprobación después de que el usuario ingresa su información personal. Una función de búsqueda permite al usuario buscar entre varias facturas si desea abonar una factura emitida. El sistema envía un correo electrónico de confirmación al crear una nueva cuenta de usuario. Requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales, NFR, definen los criterios utilizados para evaluar el sistema en su conjunto, pero no un comportamiento específico. Estos criterios también se denominan atributos de calidad y se describen en detalle en las especificaciones de arquitectura. Todos los NFR se pueden dividir en dos categorías principales. NFR que afectan el comportamiento, el diseño y la interfaz de usuario del sistema durante el funcionamiento. NFR que afectan el desarrollo y el soporte del sistema. Ejemplos. Las páginas del sitio web deben cargar en 3 segundos con un número total de usuarios simultáneos inferior a 5.000. El sistema debe ser capaz de gestionar 20 millones de usuarios sin que se vea afectado su rendimiento. Ahora veamos una comparativa entre requisitos funcionales y no funcionales por categorías. Por el objetivo, los requisitos funcionales describen qué hace el producto y los no funcionales describen cómo funciona el producto. Por el resultado final, los requisitos funcionales definen las características del producto y los no funcionales definen las propiedades del producto. Por el enfoque, los requisitos funcionales se centran en los requerimientos del usuario y los no funcionales se centran en las expectativas del usuario. Por la documentación, los requisitos funcionales se capturan en el caso de uso y los no funcionales se capturan como un atributo de calidad. Por la esencialidad, los requisitos funcionales son obligatorios y los no funcionales no son obligatorios, pero sí deseables. Por el tipo de origen, los requisitos funcionales generalmente son definidos por el usuario y los no funcionales generalmente son definidos por los técnicos. Por las pruebas, los requisitos funcionales prueban componentes, API, IU, etc. En general, son probados antes de las pruebas no funcionales y los no funcionales prueban el rendimiento, la usabilidad, la seguridad, etc. Al final son probados después de las pruebas funcionales. Por los tipos, los requisitos funcionales referencian a la interfaz externa, la autenticación, los niveles de autorización, las reglas de negocio, etc. Y los no funcionales referencian a la usabilidad, la fiabilidad, la escalabilidad, el rendimiento, etc. Ahora bien, un atributo de calidad es una propiedad de un sistema de software que determina su utilidad y éxito desde la perspectiva del cliente y del negocio. Por ejemplo, si un sistema de contabilidad está diseñado con excelencia técnica, pero es difícil de usar, carece de soporte técnico y requiere un largo tiempo para la comercialización de nuevas funciones, es probable que fracase a largo plazo. Un atributo de calidad actúa como el motor de un sistema de software. Define las restricciones y los objetivos que deben cumplir la arquitectura del sistema, el proceso de desarrollo y todo el ciclo de vida del desarrollo de software, SDLC, de lo contrario, el equipo responsable de una aplicación podría verse desorientado. ¿Pero existen sistemas de software sin un control de calidad definido? La respuesta corta es no. La respuesta larga es que existen dos tipos de sistemas, el primero, con atributos de calidad bien definidos y conocidos que impulsan decisiones técnicas informadas, y el segundo, con todos los demás sistemas. Tengamos siempre presente esta frase. El cliente nunca sabrá lo que quiere, pero siempre sabrá lo que no quiere. Con esto podemos decir que si realmente queremos identificar lo que el cliente quiere, debemos ahondar en lo que sabemos que él no quiere para que, mediante preguntas exageradas sobre lo que él no quiere, podemos obtener de verdad qué es lo que él quiere. Por ejemplo, si él dice que quiere que el sistema responda rápido, una pregunta podría ser: ok, entonces, si responde en 30 segundos, ¿está bien, cierto? A lo que él probablemente contestará: no, 30 es mucho, 3 segundos máximos. Con este ejercicio podemos obtener los valores que verdaderamente el cliente quiere. Ahora, veamos las clasificaciones de los atributos de calidad, para lo cual nos basaremos en clasificaciones internacionales de industria, que nos permiten fijar de manera clara las categorías y subcategorías principales en las que podemos clasificar los atributos de calidad. Para esta clasificación utilizaremos la ISO 25010, en donde se determinan las principales categorías y subcategorías de los atributos de calidad.
Ahora veamos cada una de ellas en detalle. Adecuación funcional. Esta característica representa el grado en que un producto o sistema proporciona funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas cuando se utiliza en condiciones específicas. Esta característica se compone de las siguientes subcaracterísticas. Completitud funcional, grado en que el conjunto de funciones cubre todas las tareas y objetivos del usuario especificados. Corrección funcional, grado en que un producto o sistema proporciona los resultados correctos con la precisión necesaria. Idoneidad funcional, grado en que las funciones facilitan el cumplimiento de las tareas y objetivos especificados. El rendimiento. Esta característica representa el rendimiento en relación con la cantidad de recursos utilizados en las condiciones establecidas. Esta característica se compone de las siguientes subcaracterísticas. Comportamiento temporal, grado en que los tiempos de respuesta y procesamiento, así como las tasas de rendimiento de un producto o sistema, al realizar sus funciones, cumplen con los requisitos. Utilización de recursos, grado en que la cantidad y los tipos de recursos utilizados por un producto o sistema, al realizar sus funciones, cumplen con los requisitos. Capacidad, grado en que los límites máximos de un parámetro del producto o sistema cumplen con los requisitos. El rendimiento muestra la respuesta del sistema al realizar ciertas acciones durante un periodo determinado. Hay dos maneras de medir el rendimiento. Latencia, tiempo empleado en responder a un evento. Capacidad del canal, el número de eventos que ocurren en un momento determinado. En la práctica, los posibles indicadores de rendimiento incluyen, por ejemplo, número promedio dividido el máximo de usuarios del sistema por unidad de tiempo. Tiempo promedio de carga de página. Tiempo promedio de ejecución de métodos. Los problemas de rendimiento a menudo se convierten en problemas que pueden afectar todo. Desde la capacidad del servidor o el desarrollo del frontend hasta la eficiencia de las consultas a la base de datos o la capacidad de los canales de comunicación. El rendimiento casi siempre se incluye en la lista de atributos de calidad críticos que el arquitecto debe considerar, ya que afecta a todo el sistema y puede afectar a muchas partes de la solución arquitectónica. La compatibilidad. Es el grado en el que un producto, sistema o componente puede intercambiar información con otros productos, sistemas o componentes, o realizar las funciones requeridas compartiendo el mismo entorno de hardware o software. Esta característica se compone de las siguientes subcaracterísticas. Coexistencia, es el grado en el que un producto puede realizar las funciones requeridas eficientemente compartiendo un entorno y recursos comunes con otros productos, sin afectar negativamente a ningún otro producto. Interoperabilidad, es el grado en el que dos o más sistemas, productos o componentes pueden intercambiar información y utilizarla. La interoperabilidad es un atributo del sistema o parte del sistema responsable de su funcionamiento, la transmisión de datos y su intercambio con otros sistemas externos. Un sistema bien diseñado facilita la integración con sistemas de terceros. Para mejorar la interoperabilidad, se pueden utilizar interfaces externas bien diseñadas, sistemas de estandarización, etc. Naturalmente, existen numerosos problemas para la interacción. Sistemas externos obsoletos. Diferentes formatos de datos en sistemas externos similares. Diferentes versiones de la API en sistemas externos. Retrocompatibilidad de la API para la integración. Baja calidad y falta de estándares en los sistemas externos. La interoperabilidad es fundamental. En el mejor de los casos, será necesario crear capas adicionales para la API de interacción y en el peor de los casos, será necesario reconstruir todo el sistema. Capacidad de interacción o usabilidad. Es el grado en el que un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. En otras palabras, que sea fácil de usar. Esta característica se compone de las siguientes subcaracterísticas. Reconocimiento de la idoneidad, grado en el que los usuarios pueden reconocer si un producto o sistema es apropiado para sus necesidades. Aprendizaje, grado en el que un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos de aprendizaje para usar el producto o sistema con eficacia, eficiencia. Ausencia de riesgo y satisfacción en un contexto de uso específico. Operabilidad, grado en el que un producto o sistema tiene atributos que lo hacen fácil de operar y controlar. Protección contra errores del usuario, grado en el que un sistema protege a los usuarios contra errores. Estética de la interfaz de usuario, grado en el que una interfaz de usuario permite una interacción agradable y satisfactoria para el usuario. Accesibilidad, grado en el que un producto o sistema puede ser utilizado por personas con la más amplia gama de características y capacidades para lograr un objetivo específico en un contexto de uso específico. La usabilidad es uno de los atributos más esenciales, ya que, a diferencia de otros atributos, los usuarios pueden ver directamente el funcionamiento de este atributo del sistema. Uno de los problemas críticos de la usabilidad es el exceso de interacción o el exceso de acciones necesarias para realizar una tarea. Las secuencias incorrectas de pasos en interfaces multietapa también constituyen un problema de usabilidad. Los elementos de datos y los controles pueden estar diseñados de forma diferente a los patrones aceptados de la experiencia del usuario, lo que también complica la interacción. Por ejemplo, si se desarrolla una aplicación para iOS, es importante seguir las directrices de Apple o las de Microsoft para aplicaciones de escritorio de Windows. Algunos ejemplos de indicadores importantes para este atributo son: lista de dispositivos compatibles, versiones del sistema operativo, resoluciones de pantalla y navegadores y sus versiones. Elementos que aceleran la interacción del usuario, como teclas de acceso rápido, listas de sugerencias, etc. Tiempo promedio que un usuario necesita para realizar acciones individuales. Apoyo a la accesibilidad para personas con discapacidad. La usabilidad también se refiere a la calidad de la experiencia del usuario final al interactuar con la aplicación o servicio.
Este atributo ayuda a medir la facilidad de uso de cualquier aplicación o servicio de software, por ejemplo, registrar una nueva cuenta e iniciar sesión. Algunos de los siguientes problemas pueden surgir si la usabilidad no se gestiona correctamente. Proceso de registro complejo. Inconsistencia en la interfaz de usuario. Navegación poco clara y, en ocasiones, complicada. Mensajes de error poco intuitivos. Ejemplo, una aplicación web para científicos y estudiantes de investigación tenía todas las funciones necesarias, sin embargo, algunos submenús en una o más páginas estaban ocultos, por ejemplo. Solo se veían después de hacer clic en el botón de puntos suspensivos. Como resultado, a los usuarios les costaba entender cómo empezar a usar esas funciones. Posible comprobación, en la medida de lo posible, el diseño de la interfaz de usuario debe ser simple, intuitivo y desde la perspectiva del usuario final. Es por esto que deben realizar suficientes pruebas de usabilidad, para garantizar su correcta implementación. Ahora entendamos un poco más qué es usabilidad y cuál es su diferencia con respecto a lo que es experiencia de usuario. Usabilidad. Se refiere al grado en que los productos son efectivos, fáciles de usar, fáciles de aprender, eficientes, con menos errores y satisfactorios para los usuarios. La usabilidad se centra principalmente en la parte funcional del producto. En una frase, no me hagas pensar. La experiencia de usuario se refiere a las sensaciones y actitudes subjetivas de una persona sobre el uso de un producto en particular. Incluye el alcance funcional, la marca del producto, las expectativas psicológicas y la sensación emocional real. Estos son componentes indispensables de la experiencia de usuario. La usabilidad juega un papel importante en una buena experiencia de usuario. Los productos con buena usabilidad hacen que los usuarios se sientan más cómodos, rápidos y seguros tras su uso, y reducen las operaciones incorrectas. Esto genera una buena experiencia emocional, haciendo que el usuario se sienta feliz y agradable, lo que a su vez mejora el diseño de la experiencia de usuario del producto. Por ejemplo, imaginemos dos cajas en una habitación. Una caja grande y una caja pequeña. La caja grande es pesada y requiere mucho esfuerzo abrirla. Esto puede considerarse un producto con mala usabilidad. Además, quien la abra podría sentirse incómodo al usarla, lo que resultaría en una mala experiencia de usuario. Por el contrario, una caja pequeña es fácil de abrir y transportar, lo que resulta en una buena usabilidad, lo que a su vez se traduce en una buena experiencia de usuario. En conclusión, la usabilidad implica efectividad, eficiencia y satisfacción, permitiendo a los usuarios completar ciertas tareas de la forma más sencilla posible. Por otro lado, la experiencia de usuario abarca un aspecto más amplio de la interacción del usuario. La confiabilidad. Es el grado en el que un sistema, producto o componente realiza funciones específicas en condiciones específicas durante un periodo de tiempo determinado. Esta característica se compone de las siguientes subcaracterísticas. Madurez, grado en el que un sistema, producto o componente satisface las necesidades de fiabilidad en condiciones normales de funcionamiento. Disponibilidad, grado en el que un sistema, producto o componente está operativo y accesible cuando se requiere su uso. Tolerancia a fallos, grado en el que un sistema, producto o componente funciona según lo previsto a pesar de la presencia de fallos de hardware o software. Recuperabilidad, grado en el que, en caso de interrupción o fallo, un producto o sistema puede recuperar los datos directamente afectados y restablecer el estado deseado del sistema. La confiabilidad es un atributo del sistema responsable de su capacidad para continuar operando bajo condiciones predefinidas. Con frecuencia, el sistema falla debido a la inaccesibilidad de elementos externos, como bases de datos, sistemas y conexiones de red y no a la operación misma del sistema. La disponibilidad forma parte de la confiabilidad y se expresa como la relación entre el tiempo disponible del sistema y el tiempo total de funcionamiento. Indicadores importantes de este atributo son: tiempo de inactividad planificado, el tiempo necesario para actualizar el software, etc. El cálculo de la disponibilidad está dado por el tiempo disponible dividido por el tiempo disponible más el tiempo no disponible. Este valor se expresa a menudo en la cantidad de nueves después de la coma, es decir, nueves de disponibilidad. Por ejemplo, 2 nueves serían 99%, 3 nueves serían 99.9%, 4 nueves serían 99.99% y así sucesivamente. La siguiente tabla de disponibilidad muestra cuánto tiempo de inactividad se permite para lograr el nivel de disponibilidad deseado. Se considera una disponibilidad de primera clase del 90% o superior. Seguridad. La seguridad es responsable de la capacidad del sistema para reducir la probabilidad de acciones maliciosas o accidentales, así como la posibilidad de robo o pérdida de información. Se utilizan diversas medidas para proteger los sistemas: autenticación, cifrado, auditoría, entre otras. Esta característica se compone de las siguientes subcaracterísticas. Confidencialidad, el grado en que un producto o sistema garantiza que los datos sean accesibles únicamente a personas autorizadas. Integridad, el grado en que un sistema, producto o componente impide el acceso no autorizado a programas informáticos o datos, o su modificación. No repudio, el grado en que se puede demostrar que las acciones o eventos ocurrieron, de modo que no puedan ser repudiados posteriormente. Rendición de cuentas, el grado en que las acciones de una entidad pueden rastrearse de forma única hasta la entidad. Autenticidad, el grado en que se puede demostrar que la identidad de un sujeto o recurso es la declarada. El grado en que un producto o sistema protege la información y los datos para que las personas u otros productos o sistemas tengan el nivel de acceso a los datos adecuado a sus tipos y niveles de autorización. Algunos ejemplos de este atributo en el funcionamiento del sistema incluyen: la capacidad del sistema para detectar y responder a ataques. Restricciones de acceso de usuarios mediante la autenticación y la autorización. Prevención de inyección SQL.
cifrado de contraseñas y contenido. Y, por último, conexión segura. Mantenibilidad. Esta característica representa el grado de efectividad y eficiencia con el que un producto o sistema puede modificarse para mejorar, corregir o adaptarse a cambios en el entorno y los requisitos. Esta característica se compone de las siguientes subcaracterísticas. Modularidad, grado en el que un sistema o programa informático está compuesto por componentes discretos, de modo que un cambio en un componente tiene un impacto mínimo en los demás. Reutilizabilidad, grado en el que un activo puede utilizarse en más de un sistema o en la creación de otros activos. Analizabilidad, grado de efectividad y eficiencia con el que es posible evaluar el impacto en un producto o sistema de un cambio planificado en una o más de sus partes. O diagnosticar un producto para detectar deficiencias o causas de fallo, o identificar las partes que requieren modificación. Modificabilidad, grado en el que un producto o sistema puede modificarse de forma eficaz y eficiente sin introducir defectos ni degradar la calidad del producto existente. Testabilidad, el grado de efectividad y eficiencia con el que se pueden establecer criterios de prueba para un sistema, producto o componente, y realizar pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios. La mantenibilidad es la capacidad del sistema para resistir cambios. Estos cambios pueden estar relacionados con nuevos requisitos de negocio o la corrección de errores antiguos, y pueden afectar a componentes del sistema o métodos independientes. Además, la mantenibilidad afecta el tiempo necesario para restaurar el sistema tras un fallo. Las dependencias excesivas entre componentes tienen un efecto muy negativo en la mantenibilidad. En programación, existe el concepto de antipatrón de código espagueti, que significa una consistencia excesiva en el código. En arquitectura, no existe tal concepto, pero la arquitectura es muy similar a la programación en este aspecto. Gracias a la mantenibilidad, han surgido conceptos como la separación de responsabilidades, las arquitecturas de microservicios y la modularidad. Al mismo tiempo, este atributo afecta no solo a los procesos de desarrollo, sino también a los de gestión, por ejemplo, la división de equipos en partes relacionadas con el producto. La mantenibilidad también se refiere a la facilidad con la que un desarrollador de software puede corregir fallas en la funcionalidad existente sin afectar otros componentes del sistema de software. También considera la facilidad con la que un desarrollador puede agregar nuevas funciones, actualizar las existentes o actualizar el sistema con nueva tecnología. La mantenibilidad del software se logra mediante el cumplimiento de las reglas de la arquitectura de software y la consistencia en toda la aplicación. El propósito de este atributo es facilitar y optimizar el mantenimiento de las aplicaciones de software. La industria del software suele utilizar algunos de los siguientes tipos de mantenimiento comunes. Correctivo, este es el tipo más esencial, donde el desarrollador analiza el error detectado e implementa una solución. Adaptativo, en este caso, la aplicación podría migrarse para usar una base de datos o tecnología diferente, por ejemplo, de SQL Server a Postgres o de C++ a C numeral. Preventivo, prevenir errores puede ser una tarea muy difícil. Sin embargo, al implementar estándares de codificación adecuados, documentar el código, evitar código complejo y realizar pruebas suficientes, se pueden reducir los errores. Perfectivo, esto podría implicar la refactorización del código. La idea es mejorar el código existente y, por lo tanto, su funcionalidad. Ejemplo, debido a la complejidad del código, la implementación del nuevo RGPD en el producto heredado, que lleva más de 20 años en funcionamiento, fue un verdadero dolor de cabeza para los desarrolladores. Posible comprobación, los desarrolladores de software deberían mantener el código lo más simple posible y añadir comentarios, en línea o en bloque, siempre que sea necesario. Portabilidad. Se refiere al grado de eficacia y eficiencia con el que un sistema, producto o componente puede transferirse de un hardware, software u otro entorno operativo o de uso a otro. Esta característica se compone de las siguientes subcaracterísticas. Adaptabilidad, el grado en que un producto o sistema puede adaptarse de forma eficaz y eficiente a hardware, software u otros entornos operativos o de uso diferentes o en evolución. Instalabilidad, el grado de eficacia y eficiencia con el que un producto o sistema puede instalarse y o desinstalarse correctamente en un entorno específico. Reemplazabilidad, el grado en que un producto puede reemplazar a otro producto de software específico para el mismo propósito en el mismo entorno. La portabilidad también se refiere al grado en que un sistema o sus componentes pueden migrarse, transportarse, a otros entornos con hardware y o software, sistema operativo, diferente. No debe subestimarse la importancia de la portabilidad del software. Por ejemplo, supongamos que la versión móvil del software de reservas de eventos funcionaba correctamente en Android, pero tenía problemas con los menús contextuales en iOS, tanto iPhone como iPad. Posible comprobación, durante la fase de desarrollo, se debe considerar cuidadosamente la portabilidad del software. Debe existir una abstracción clara y generalizada entre la lógica de negocio y las interfaces del sistema. Las CSS y los estilos deben implementarse considerando las diversas plataformas de sistemas operativos. Por ejemplo, se debe dar la debida importancia a las pruebas de portabilidad. Identificar correctamente los atributos de calidad significa que afirmaciones como "pero funciona bien en mi máquina" o "si funciona bien en mi máquina, lo pondremos en producción" no se hagan realidad. Al contrario, el cumplimiento de estos atributos garantiza la calidad del software, cumpliendo así las expectativas del cliente. Ahora evaluaremos el conocimiento de lo que aprendimos. Vamos a generar un documento donde describamos correctamente el contexto de un proyecto, extrayendo los requerimientos funcionales y no funcionales, así como la identificación de los atributos de calidad. Por último, clasificarlos y puntuarlos y poder establecer cuáles son los principales según las expectativas de los interesados. Espero que esta presentación les haya sido útil, pero si aún tienen preguntas, por favor, dejen un comentario y las responderemos lo antes posible.
Muchas gracias a todos.